Muy buenos días y bienvenidos a un video más de Conversando con Pedro y Giovanna. Feliz día a todos, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a conversar un poquito pues de las escuelas de sabiduría y de qué más, Pedro. De cómo es el proceso para poder en cierta forma ingresar a esas escuelas, pero antes de eso hay que hablar de otras cositas, ¿no? Sí, y también pues podemos hablar también un poco de esa primera escuela hace Ajá. años en Crotona. Sí, en algunas de las escuelas como se De llevaba sabiduría. anteriormente, que se repite de una forma más sutil, pero se siente igual. Sí. Bueno, Pedro, ¿te gustaría empezar a ti? No sé, bueno, sí, vamos Los a... caballeros primero. Ok. Lo bonito de esto es que uno empieza a vibrar con el universo, ¿no? Cuando empieza a iniciarse en este camino de las escuelas de la alta sabiduría, ¿no? Y eso implica tener el conocimiento y el entender de que nada está sin vibración, todo vibra. Sí. Ah, Hasta lo que podamos pensar que es más inerte como una piedra, también las piedras tienen su vibración, el acero, los metales, todo vibra. De hecho, esa es una de las leyes de Equivalión, ¿no? sí. Todo es vibración. Y que lo reafirma la teoría de Albert Einstein también. Pero sí, aunque uno vea un lingote de acero, internamente sus Sí. partículas cantidades de microvisión, o sea, como Sí, un en cantidades microscopio muy pequeñas, muy pequeña, microscópicas, sí. hay un espacio entre Sí. un electrón o un átomo a otro. Hay movimiento. Hay movimiento y ese espacio quiere decir que no es sólido. Aparentemente es sólido nuestro cuerpo físico, nuestra visión lo ve sólido, pero si colocamos un microscópico, vamos a notar que hay una gran distancia entre un átomo y otro y hay un vacío. Sí. Entonces vibra a una tonalidad y todo lo que vibra nos expresa a nosotros masa, color, sonido. Temperatura, presión. Entonces es algo ya comprobado, ¿no? Sí, y todo también tiene su nivel de conciencia. Y eso nos permite empezar, como harían los yogis y los grandes rishis, a que tratemos de vibrar con el ritmo del universo, porque así como la naturaleza tiene un ritmo que vibra con el universo, nosotros como seres humanos deberíamos estar vibrando con esa vibración del universo. Sí, de hecho aquí traje el libro porque quería compartírselos directamente de algo que me llamó pues mucho la atención. Se los voy a leer. En sus enseñanzas siempre han indicado, o sea, los maestros, que el hombre debe palpitar a ritmo con el universo, es decir, engranarse conscientemente al mecanismo universal, colaborar con él, armonizarse a la vida, implícita en todo, y escapar a la confusión y el dolor que produce nuestra ignorancia, al chocar con las leyes que lo rigen todo. Sí, y cuando comprendemos eso ya empezamos a tocar las puertas, pero para llegar a esas puertas de la sabiduría, de esas escuelas de alta sabiduría. Perdona, Pedro, como decimos en Venezuela, hay que rodar y rodar. Sí, o como dirían los mexicanos también, rodar y rodar. Una piedra me enseñó que en el camino. Bueno, entonces para eso el ser humano, consciente o inconscientemente, vive un proceso para llegar a las puertas de esas escuelas. Y bueno, hay una persona muy conocida por todos, pero que no se le conoce con este nombre, que llegó hace muchos años al sur de Italia, con una gran sabiduría y que venía de los templos de sabiduría de Egipto y a nivel también de India, y que tuvo que experimentar duras pruebas para llegar a ese nivel de conocimiento que se llama Priti Guru. Mejor conocido como Pitágoras. Maestro Priti
maestro iluminado. Ujú. Entonces la gente de Crotona empezaron a notar en él Sí. ese nivel tan alto de sabiduría, de conocimiento y ese manejo de la matemática. Él decidió transmitir su conocimiento y formó una escuela. Sí, de hecho siempre se le ha conocido como, o sea, Pitágoras, el maestro pues, a nivel pues, geométrico, de las matemáticas, pero fue un gran maestro también espiritual, pero de esa parte no se ha hablado mucho. Algunas personas lo comentan, pero no lo hablan abiertamente. Sí. Pero sí abre la escuela pitagórica, y en esa escuela, para que pudieran ingresar los candidatos, hacía algunas actividades necesarias para ver quién era digno de entrar a esas escuelas, ¿no? Sí, o también llamadas pruebas, ¿no? O sea, la primera era la parte física, o sea, les hacía hacer pues tiros de disco, todos esos que ahora se conocen como deportes clásicos, pero antes no. Entonces, para ver su cuerpo físico, cómo se desarrollaba y si el candidato estaba apto para soportar. Porque si no soportas esto a nivel físico, mucho menos a nivel emocional y después mental y después espiritual. O sea, esa base tiene que ser buena. Él observaba a quienes, con todas estas pruebas de los deportes olímpicos clásicos, que era el atletismo, probaba ver incluso la lucha, veía quienes tenían ese deseo de permanecer, de competencia, de superar, y había muchos, por supuesto, que se retiraban y no continuaban. Entonces él escogía solamente las personas que tenían esa capacidad de crecimiento, de lograr metas, y a esos los escogía y los pasaba a otro nivel más elevado. Entonces a esa persona, a sus discípulos más avanzados les decía a ellos, porque venía la prueba emocional, que le diera consignas y cuentos de terror, de monstruos en sitios que podían aparecer constantemente, y cuando veía que ya esas personas tenían bien introducido todo ese conocimiento de misterio, de terror, de esos cuentos, los mandaba a meterse en una cueva. Sí, a meditar, a reflexionar, y todo, solo con una antorcha sin encender. Exacto, todo oscuro, en la oscuridad. Y él decía, bueno, es lo que encontramos en los libros. Si sientes miedo, entonces puedes encenderla, pero la idea es estar siempre a oscuras. Hasta lograr esa tarea, ¿no? Entonces, claro, habían candidatos que le encendían y escapaban, estaban terrorizados, y habían otros que no, o sea, habían otros que superaron todos los días allí de oscuridad y salieron y dijeron, pero yo no escuché ni gritos, ni voces, no hubo ni monstruos. Y fíjense, ya había superado la prueba física con la parte atlética y demás, pero la parte emocional muchos no aguantaban y salían corriendo, entonces no tenían la capacidad para estar serenos y calmados, para vivir cualquier situación que se le presentara en la vida a esa persona. Entonces eso quedaban, no eran aptos para continuar y para poder tocar las puertas de la escuela de sabiduría. Leímos también que esto era selección natural. Sí, es selección natural. Después le hago una analogía con lo que sucede también con las personas en el caminar, ¿no? Del sendero individual. Y después entonces venía, ya superado esa prueba emocional, venía la prueba intelectual. Entonces le colocaba a resolver, claro, los iniciaba un poco en la matemática, en problemas matemáticos, y le entregaba problemas que de antemano eran no tenían solución. No tenían solución, irresolvible. Pero alumnos más adelantados los animaban, otros le decían que no sabían, que no podían resolver ese problema, a ver cómo reaccionaban con las pruebas intelectuales, ¿no? Que la vida también se les va a presentar al candidato de la iniciación, ¿no? Y bueno, muchos se daban por abatidos y vencidos y abandonaban. Otros continuaban hasta el final y todavía creían que podían resolver el problema. Y esos eran escogidos ya por el maestro Pitágoras, ¿no? Pitágoras. La siguiente prueba era como más espiritual, ya fíjense que hemos pasado la prueba física, la prueba emocional, la prueba mental. La prueba espiritual era un absoluto, por 5 años,
el candidato oía las instrucciones, las enseñanzas de los maestros y del mismo Peter Guru, ¿no? Pero no podían hacer preguntas ni hablar. Por 5 años estaba en un completo silencio, en el cual podía solamente observar y tratar en ese observar, en un callar para analizar todo lo que se le iba diciendo. E incluso se le asignaba a una persona más avanzada que si ellos tenían alguna pregunta, el que hacía las preguntas era el que le habían asignado como ese alumno más avanzado, ¿no? Y era el que hacía la pregunta al maestro. Y el maestro decía si le contestaba o no le contestaba. Durante 5 años estaba en ese periodo. Y era interesante porque es la parte de tener esa capacidad de obediencia, de respeto, de observar. Porque a veces cuando uno habla mucho, no permite escuchar a las personas que están interactuando con uno. Uno palotea, habla, y eso mismo ocurre en nuestra mente. Nuestra mente está constantemente analizando, reflexionando, pero no permites observar o entender lo que está a tu alrededor. O sea, porque siempre estás tratando de poner tu punto de vista. Sí, y un ejemplo pues en la vida cotidiana es que las personas, por ejemplo, que pierden por alguna razón un sentido, se les va desarrollando más los otros. Entonces, o sea, yo me imagino, ¿no? En una escuela así donde 5 años no tengas que hablar, pues obviamente el escucha, como dice Pedro, la observación, el análisis, la meditación, y es como que te entre esa cantidad de información y tú la vayas procesando, ¿no? La vayas digiriendo, la vayas comprendiendo, inclusive pues también poniéndolo en práctica. Y claro, y esto, imagínate, o sea, se desarrolla, pienso que muy bien esa parte, ¿no? Sí, sí, así es. Y claro, este es un estilo de las escuelas, ¿no? Como tal. Pero hoy en día, antes de ingresar a una escuela de este tipo, se piden muchos requisitos y se le dice al candidato que tiene que tener su cuerpo en completa salud, en bienestar, en buena actitud física, tanto en sus músculos de tonicidad y elasticidad, su alimentación, su sistema interno, digestivo, nervioso, esté en buen estado, ¿no? Ciertas escuelas también de sabiduría, pues no exigen, ¿no? Porque no es la palabra, pero uno de los requisitos es tener una alimentación ovo-lacto-vegetariana como mínimo, ¿no? Y eso obviamente ya va a ir desarrollando cambios dentro de tu ser. De vibración incluso. Pero bueno, hay escuelas del saber que algunas son simbólicas, o eso es otro tema que tendríamos que tocar en otro operativas. Sí, no, simbólicas o reales. Y la que estamos hablando es la real, entonces se pide un cambio total a nivel del cuerpo para que empiece a vibrar como lo que decíamos al principio, con el ritmo del universo. Si no, simplemente está jugando a ser un estudiante de escuelas de sabiduría, ¿no? Entonces, esa persona inconsciente, conscientemente, la vida la va llevando a tener más conciencia de su cuerpo físico. Y en la prueba emocional, claro, cuando tú haces un cambio de alimentación, muchas personas que son muy allegadas a ti o que están acostumbradas a tomar licor, a fumar y demás, dicen, no, pero aunque tú sea estás por loco. hoy. Tú estás loco, ¿qué te pasa a ti? Te metiste en una secta. Exacto, o ten cuidado porque yo tengo una amiga que empezó con la alimentación vegetariana y estuvo en terapia intensiva 3 meses. Claro, o sea, todo hay que hacerlo con justamente conocimiento y sabiduría, o pues que un maestro pues te vaya sugiriendo, ¿no? Te vaya enseñando ese sendero, ese camino. Claro, porque aquí lo que se busca es que la persona esté completamente sana y no tenga drogas alucinógenas o sustancias que te hacen alterar tu sistema nervioso. Pero bueno, toda esta prueba emocional que hablamos anteriormente ya no son de monstruos y demás, sino que la gente te empieza a decir
mira, te vas a morir porque Sí. sin un pedazo de carne no vas a tener los nutrientes necesarios. Te va a dar anemia. Te va a dar anemia, vas a estar débil. Un sinfín de cosas que empiezan, y el licor es importante, la cerveza La parte social, la los social. amigos. Entonces tú empiezas a entrar en una Sí. confusión emocional que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me salgo de esto o sigo este camino que es para el bienestar mío? Entonces el candidato tiene que asumir qué es lo mejor para él, y ahí es donde empieza a tomar una decisión propia, no en libre consentimiento, porque es el que decide continuar este camino, nadie lo obliga. Y también obviamente se puede salir en cualquier momento. Exacto. O sea, eso no es obligatorio. No, es decisión propia. Sí. Y el carácter y la voluntad se manifiesta en esa aplicación de lo que es esa palabra, del querer afinarse con las disciplinas que lo van a llevar, y entender las disciplinas para poder entender la sabiduría como tal. Entonces, cuando ya tú empiezas en ese camino, logras vencer eso, vas a pasar el nivel mental, y el nivel mental va a hacer que empiezas a comprender que lo que engrandece a un ser humano engrandece a toda la humanidad, y lo que degrada o minimiza a un ser humano minimiza o degrada a toda la humanidad. Entonces empiezas a entender la relación que hay con el universo, con tus actos y con el resto de todo lo que habita en esta tierra y en el universo. Entonces empiezas a hacerte más afín a todo eso. Claro, al entrar ya a esas escuelas, empiezas a entender que debes reflexionar, analizar, y como decía el maestro Estrada, José Manuel Estrada, que le decíamos con mucho cariño, le decimos el hermano mayor, porque es una conciencia de hermano mayor. Ya les explico por qué le digo el hermano mayor y qué significa el hermano mayor. Él decía, no pierdas de detalle de nada en este camino, en este sendero. Y eso implica estar en silencio, de cierta forma, para poder captar lo que la divinidad, a través de personas, situaciones, momentos, te expresa. Pero cuando la persona está con un paloteo mental, o un paloteo de que él tiene la razón, no permite que la divinidad a través de esas situaciones se exprese y tú puedas escucharlo o entenderlo. Sí, porque muchas veces, de hecho lo quería decir en la parte anterior, cuando pues obviamente podemos hablar o estamos en una conversación, a veces no estamos escuchando, sino que estamos pensando qué es lo que queremos decir. Y obviamente allí se va pues cerrando el conocimiento que puedes estar absorbiendo. Y el maestro Laferrier, el maestro Estrada, decía con mucho cariño, todas las opiniones son buenas si son sinceras. Entonces es ese tipo de personas que dicen, te respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. O sea, estás negando que tal vez la divinidad te está expresando una información que tienes que asimilar, y tienes que estar en silencio a veces para escuchar a otras personas, ¿no? Sí, porque, o sea, independientemente que estés de acuerdo o no, ok, está bien, pero, o sea, somos una diversidad y pues tenemos que lograr ese grado de madurez para aceptar, obviamente, todas las opiniones sin tener que decirlo, ¿no? O sea, yo no creo que, o sea, en una conversación o entre amigos, a cada rato tengamos que decir, ajá, pues yo no estoy de acuerdo con eso. No, o sea, estamos conversando y respetamos como que las características o las personalidades de todos nuestros amigos. Y la idea justamente es ese fluir de esa diversidad que está unida. Está unida a través de algo que tengan en común, un grupo o unas amistades que quizás pues estudiamos en la universidad juntos, o quizás que estemos haciendo un tipo de deporte juntos, ¿no? Y por aquí, amigos, no sé si ustedes lo ven, es como una nieve de primavera. Sí, que estamos en primavera. Con todo esto también es el punto de que la verdad es el cúmulo de verdades y mentiras que forma la gran verdad, lo decía el maestro Estrada. ¿Por qué decíamos el hermano mayor? El hermano mayor en una familia es aquella persona que comprende y tiene un nivel de madurez tan alto que puedo colocar este ejemplo. De repente en la mesa están todos comiendo y le colocan algo más de comida a él. Y el más pequeño dice, ¿y por qué a él le pusieron más que a mí?
y el hermano mayor simplemente cambia el plato y se lo da a él. Eso, en ese pequeño acto, simboliza un nivel de conciencia muy, muy superior. Estos detalles tan sencillos son los que hacen un estudiante de iniciación, de alta iniciación. En esos detalles, en lo mínimo, se ve la grandeza de una persona. Y claro, esto sería como la primera entrada. Se entra así a las escuelas del saber al principio por una osadía que uno tiene. ¿Okay? Pero poco a poco, durante ese primer periodo, ese primer lazo, entras por el saber, pero después pasas por la voluntad, por el osar. Por el osar, el Leo. Pero después pasas directamente a lo que es el querer, que son las disciplinas. ¿Okay? Que es el Tauro Tierra. Tierra, relacionándolo un poco con la cruz del Acuario. Porque es este tangrama que nosotros utilizamos para entender muchas cosas. Después de eso pasamos y logramos, después de asimilar las disciplinas, pasamos a lo que es el saber. Y entonces podemos entender ese conocimiento que nos están dando. Pero para poder analizar ese conocimiento, vamos a entrar a lo que es el callar, que es Escorpio. Entonces pasamos por esa, y después que hemos pasado por todo ese recorrido, vamos a un nivel de una octava superior y entramos a una osadía de mayor nivel. Pero ese es el proceso. En la octava superior. Y así es una espiral que es infinita. Sí. Pero siempre se cumple eso. Osadía, querer asimilarse una disciplina, un saber y un callar. Algo como analogía para que puedan comprender todo esto, podríamos decir de que cuando tú decides entrar a la universidad, que tienes la osadía de entrar a la universidad, pero al entrar a la universidad comprende que tienes que asimilarte a lo que es las disciplinas de la universidad, los programas que están para poder pasar de una materia a otra. Sí. ¿Okay? Sí, siempre hay que pasar pruebas y exámenes. Y exámenes. A la final, todos los que habitamos en esta tierra, pues pasamos por esta escuela que es llamada vida. Y obviamente siempre vamos a tener pues pruebas, ¿no? Pruebas, por ejemplo, al nacer, ese respirar. Luego las pruebas de gatear y caminar. Luego las pruebas de pasar a una educación básica. Luego la prueba de tener el primer novio. Eso es una prueba de vida. Y es una osadía porque también es atreverte a que puedes fracasar. Pero tienes que asimilar las dos líneas, las dos partes, positivo y negativo, del hombre y la mujer que se están uniendo para poder comprenderse, para poder entenderse y después vivirlo. Y todas esas experiencias pues nos llenan, todas esas pruebas van a hacer que ese ser humano, que nosotros seamos cada vez más sabios de acuerdo a las experiencias que justamente la vida nos brinda. Espero que realmente hayan oído todo esto porque... Estamos aquí en la casa y bueno, hay perritos, hay personas también que creo que ahorita van a salir en su vehículo. Y bueno, yo también les quiero extender, aunque ustedes esto lo van a escuchar 3 días después, un feliz Día de las Madres, porque hoy es el domingo, Día de las Madres, a todas las madres del mundo, las que son madres, las que son mamacitas, las madres en potencia, a todas las madres. Sí, porque estamos en el 2025, para que lo ubiquen, porque de repente lo ven en otra época. 11 de mayo, el 11. Sí. Entonces se celebra a nivel en muchos países el Día de las Madres, ¿no? Sí. Hay otros países que lo celebran en otra época, pero nosotros que somos venezolanos aquí en Italia, pues, de Centroamérica, es el mismo día. Es el mismo día, pero hay otras partes, incluso en América, donde el Día de las Madres es otro día. Pero fíjense qué bonito es este trabajo de poder ingresar a un nivel de conciencia para hacer un cambio y vibrar con el universo. Sí. No es nada sencillo, pero y no pasa tan rápido, es todo un proceso muy largo en que se vive para poder ingresar a una escuela y valorar lo que hay en una escuela. Y eso implica el respeto hacia todas las personas que están en esa escuela, sin ser... porque en una escuela de sabiduría se mueven muchos roles
para como que un grupo de piedras con muchas aristas las meten y las mueven, y cuando por primera vez salen las piedras, se puede ver que de la bolsita salen mucha polvillo, porque se han ido limando las piedras, se vuelven a meter en la bolsa, se empiezan a batuquear y nuevamente hasta que la piedra por completo sale pulida. Otro ejemplo de eso es cuando una piedra que está al principio de un río empieza a rodar, a rodar, a rodar, y ustedes logran ver una piedra muy pulida al final del río, ¿no? Y empezamos otra vez a rodar y rodar. Pero su golpear y golpear es lo que hace que tomes conciencia de empezar a vibrar con el universo. Sí, esos golpes te despiertan. Si estás dormido, te despiertan. Pero no es que nadie te impone, es la misma divinidad que quiere que tú vuelvas al seno universal. Sí, esa es fuente de vida. Así es. Y ustedes, amigos, bueno, perdón, Pedro, ¿qué ibas a decir? Sí, espero no, que les haya gustado. Espero que realmente hay muchas escuelas, y espero que la próxima vez podamos hablar no solamente de las distintas escuelas que hay, las simbólicas y las reales, cuál es la diferencia, incluso hablar un poco de lo que es la magia, los distintos niveles de magia, la magia negra, la magia blanca, la magia neutra y la alta teurgia. Entonces todo eso son puntos importantes, como hemos hablado un poquito de lo que es la astrología, del tarot, de la cábala. O sea, es importante tener todo ese conocimiento, pero ser coherente con todos estos tipos de conocimiento en el diario vivir. Sí, eso es importante, la coherencia. Y igual, o sea, si ustedes no están en una escuela, no se preocupen, porque igualito el planeta Tierra es una escuela. Sí. Igualito si quieren compartir, por favor escríbanos, o igual les tendremos siempre una invitación a quien quiera participar en estos videos, pues con mucho gusto es bienvenido, bienvenida. Hay una oración antes de terminar, hay una oración bien bonita, y voy a decir una partecita que dice: por muy alejado que estuviera, alguna vez, en algún momento de su vida, tocarán tus pies. Así es. Porque el proceso es continuo, o sea, nadie va a quedar apartado de todo esto. En algún momento esa chispa que está en su interior, que es en el ser humano, la chispa está de lo divino, entonces hace que se despierte. Entonces, como decía Jesús, el sendero, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es algo interesante, tiene mucha sabiduría ahí. Espero que les haya gustado, y si les ha parecido bueno, compártanlo para que otras personas puedan oírnos y de repente tomar reflexión sobre estos puntos. Y no hay nada malo ni bueno, todo es perfecto para crecer y elevar estado de conciencia. Así es. Abrazos, se les aprecia muchísimo. Recuerden, sean felices. Y no olviden darle like, como dice Pedro, compartirlos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros.